Tras bajarse del lujoso coche, Anton Tuchin observó a su alrededor para asegurarse de que no había otros vehículos. En realidad, no quería arriesgarse a recibir una multa por estacionar en un lugar no autorizado. Tampoco deseaba pagar por lo que había venido a buscar. Anton, de 32 años, había llegado al próspero centro de negocios de Moscú para conocer a una encantadora mujer del sitio de citas. Su nombre es Victoria Ignatova y tiene 28 años. Es madre soltera, pero una mujer exitosa con su propio negocio. Vika es propietaria de una empresa de desarrollo informático y posee una notable habilidad técnica. Tiene una mentalidad lógica y es capaz de resolver rápidamente cualquier problema. Sin embargo, los negocios no siempre traen la felicidad tan anhelada. Vika parecía haber encontrado su sentido de vida en la pequeña criatura que dormía a su lado en su piso de 2 habitaciones en un rascacielos, su hija Alice. Su esposo falleció cuando la niña apenas tenía 1 año, y desde entonces, durante 5 años, Vika se ha encargado sola de la crianza de la pequeña. Su vida gira en torno a Alice, carrera y dinero para su bienestar, tiempo libre para disfrutar con ella, amor para brindarle. Pero en el fondo de su alma, un pequeño gusano narcisista comenzó a gritar: no es suficiente amar y recibir amor de un niño. Necesita a alguien en quien apoyarse. No puede hacerlo todo por sí misma. El dolor por la muerte de su esposo casi ha disminuido, dando paso a otro problema, la soledad. Se siente especialmente vulnerable cuando su hija duerme por la noche. En la cama de Alice, Vika puede abrazarla, consolarla y apoyarla, pero ¿quién hará lo mismo por ella? Moralmente exhausta, Vika buscó el consejo de una compañera de trabajo: ¿debería conocer a alguien? Ya es hora de que lo haga. Usa un sitio de citas, hay muchos. Seguro encontrarás a alguien adecuado. Su amiga le contó cómo conoció a Liosa, pero no tenía una respuesta clara. Inténtalo, le dijo. Los psicólogos sugieren que Aliska necesita un padre, ya que, sin él, es difícil criar a un niño mentalmente sano. Vika estuvo de acuerdo con esta lógica. Se registró en una popular aplicación de citas, subió algunas fotos y escribió una breve descripción de sí misma y de sus cualidades como mujer. En su perfil, Anton parecía salido de la portada de una revista de moda. A juzgar por sus fotografías, su perfil estaba diseñado como si un clásico de la literatura lo hubiera escrito, sin tapujos y con majestuosas imágenes de viajes en hoteles y restaurantes de lujo. Era lo que se esperaba de un empresario digno de su tiempo libre. Anton no inició la conversación con un banal «hola», sino que lanzó una provocativa pregunta: ¿qué hace aquí una chica de belleza divina? En respuesta, Vika, en tono humorístico, sugirió que Zeus estaba aburrido de Hera. Así, entre mensajes a veces cáusticos y absurdos, Vika y Anton comenzaron a intercambiar textos. Ayer, Vika aceptó con facilidad las bromas de Anton e incluso se rió de ellas. Era una buena señal. Para impresionar a Anton, decidió vestirse con todo su encanto. Llevaba medias negras semi-transparents, un vestido negro de largo medio y una chaqueta beige. Se maquilló con tonos nude y dejó a su hija al cuidado de la niñera que había contratado por 24 horas. Vika miró su reloj, habían pasado 5 horas preparándose. Mientras tanto, Anton se había despertado, sin necesidad de pasar tanto tiempo frente al espejo para ser atractivo. A su edad, era un hombre rico y con buena apariencia. Solo le quedaba repetir la leyenda sobre quién era, y la mujer volvería a caer, como las 3 anteriores con las que se había casado. Con las que ha estado casado. Si el matrimonio es la palabra adecuada. Eso es precisamente lo que le ocurrió a Anton: nada de amor, solo un frío cálculo de ganancias. Sus exmujeres, a quienes él conquistó, tenían historias trágicas. Una de ellas tuvo un hijo, la otra nunca lo tuvo, pero padeció una historia de amor con un marido alcohólico, y la tercera era una tímida heredera de padres ricos que deseaba escapar de la influencia del dinero. Lo que realmente le importaba a Anton era que estas mujeres poseyeran dinero, bienes y una moral tambaleante. Solía recoger a mujeres infelices y no deseadas en las intersecciones de la vida y las hacía parecer vivas de nuevo. Él era su esperanza de un futuro brillante. Luego, generalmente ya había firmado la propiedad a su nombre tras la boda, o de alguna manera se embolsaba su dinero para que ellas pidieran el divorcio,
quedándose con todo. Así logró un apartamento elegante en el centro de la ciudad, un coche de lujo, teléfonos y electrodomésticos costosos. Sin embargo, el dinero para una vida de soltero durante 10 años no era suficiente, tenía que seguir ganándolo él mismo tras divorciarse de la última víctima de su estafa. Aproximadamente un año después, era el momento de buscar una nueva presa, como siempre, en un sitio de citas. Por ejemplo, Vika, cuyas fotos mostraban a una mujer escultural y exitosa. Además de ser atractiva, tenía unos labios naturalmente carnosos y un hermoso busto, todo lo necesario para alegrar el fin de semana y disfrutar de un poco de compañía. La reunión se fijó a las 18 en el restaurante Royal. Vika mencionó que habría música de piano en vivo, lo cual pensó Anton, es una lástima que no me interese en absoluto. Sarcásticamente, añadió que eso no le importaba. Al llegar al 40º piso, Anton vio de inmediato a Vika sentada junto a una ventana panorámica. Bueno, suerte, pensó, al notar que se veía aún mejor en persona que en las fotos. Hola, soy Victoria, dijo. Vamos a tutearnos. Hola, respondió él. Como con las diosas, solo se puede hablar por el nombre de pila. Vika se rió, y el joven sonrió en respuesta. Tras charlar un poco sobre la cita y los negocios, pidieron del menú, que sería de al menos 4 cifras, lo que no podía sino alegrar a Anton. Él pidió un filete poco hecho y una botella de vino caro. Al observar más de cerca a Vika, notó que ella solo pidió una ensalada de marisco. Era extraño para una mujer que no parecía tener problemas económicos. Anton narraba historias mejor que cualquier cuentacuentos, había estado en España, Inglaterra y más allá. Aquí va al gimnasio en el barrio de lujo vecino. Aquí voló en un jet privado a una reunión de negocios en Nueva York, respaldando su historia con fotos en redes sociales que mostró a Vika. Ella, intrigada, le hizo 1.000.000 de preguntas sobre cada lugar que había visitado. Sin embargo, las fotos eran falsas, manipuladas digitalmente, solo conocía esos lugares a través de artículos en Internet. No obstante, esto no le importaba. Buscaba una nueva imagen en un smartphone de última generación. Estos estafadores deben tener solo lo mejor y lo perfecto para mantener la imagen de un príncipe en un caballo blanco. Anton comenzó a hablar sobre su vida como inversor, según su relato, dedicándose a invertir en valores y metales, apoyando proyectos sociales y participando en obras de caridad. Soy un hombre honesto y trato de ayudar a los niños. Por ejemplo, ayer se transfirieron 50.000 al orfanato de Novosibirsk para cubrir necesidades menores. Por supuesto, era una mentira, pero ese dinero fue ganado con un arduo esfuerzo. Cuando Vika le habló sobre su posición, las cejas de Anton se levantaron. Así que tú eres la clásica mujer de negocios. Hace poco vi un artículo en Forbes sobre ti, con el titular, han vuelto a romper el techo de ventas. Sí, entrevistaron a nuestros empleados. No me gustan esas cosas. Prefiero hacer el trabajo a que hablen por mí, respondió ella. Pero, ¿cómo es que una mujer tan fuerte y sensible no tiene a nadie? ¿Por qué tengo una hija?, dijo Vika. Mi marido murió en un accidente de aviación, y ahora mi hija es mi alegría y mi incentivo para trabajar. Puedo esforzarme en el trabajo y motivar a mis empleados. Vika volvió a reír, mientras Anton sonreía tenso. Un niño es un pequeño obstáculo, pensó él, como si Vika no pidiera ayuda económica tras el divorcio. Aunque no tenía intención de llevarse a otro hijo bajo custodia, estaba satisfecha con su vida. Anton reflexionaba sobre sus propias ventajas. No sospechaba nada del marido de Vika. Con una mirada ligeramente enamorada, admiraba su amabilidad hacia los niños. Los modales refinados de Vika la hacían parecer una candidata ideal para ser la madre de su hija. Su exmarido, Anatoly, había sido el mismo tipo de persona. Una leve sombra de tristeza cruzó su rostro. Es bueno que Aliska no recuerde a su padre, debe ser capaz de adaptarse rápidamente a la nueva situación. Lo principal es no olvidarse de sí misma. Trata de ponerte en primer lugar, de lo contrario no tiene sentido. Vika pensaba que un hombre al que no amas es tan duro como vivir sola. La cena transcurrió y la pareja decidió dividir la cuenta a la mitad.
A pesar de algunos intentos de Anton por escabullirse con excusas como haber olvidado su tarjeta bancaria en casa, Vika estaba decidida a pagar a medias. Por supuesto, ese momento la avergonzó. ¿Qué otra cosa significaba la nueva etiqueta? Los hombres lo habían olvidado por completo, pero si habían llegado a un tratado de paz, eso significaba que el conflicto estaba resuelto y ella no pensaría más en NM. Después del restaurante, decidió dar un paseo por la ciudad de Moscú por la noche, que brillaba con todos los colores vivos de las ventanas, con los tonos fríos y cálidos de las luces de las bombillas. El clima primaveral era cálido y una agradable brisa soplaba desde algún lugar del terraplén. Para aliviar las desagradables secuelas del final de la cena, Anton decidió alegrar el ambiente. Tanto él como Vika se propusieron hacer tantas bromas como fuera posible, especialmente porque a él le encantaba escuchar la risa de ella. Se rió sin parar durante media hora y parecía tan despreocupada y feliz como las esposas de sus anteriores víctimas. Sin embargo, por dentro, permanecía inaccesible y frío como el hielo. De alguna manera, se dio cuenta de que Vika era la persona correcta. Ella respondió torpemente, pero no quería espantarlo. Vika regresó a casa, pensando que el estibador esperaría un asiento vacío. Anton, por su parte, se decía a sí mismo que esta multa le devolvería millones de veces lo perdido. El resto de su vida giró rápidamente. Hubo muchas citas antes de que Vika y Anton se abrieran el uno al otro. Ella decía la verdad, mientras que él contaba mentiras, según un patrón establecido desde hacía tiempo, aunque Vika no se dio cuenta de ello. Una vez, le presentó a Anton a su hija, y a la pequeña le gustó tanto que la alegría se apoderó de su razón. A su amante le gustaba Alike, quizás como un mensaje de Touli para ayudarla. ¿Quién sabe? En cualquier caso, las cosas iban bien en sus citas, y ambos seguían pagando a partes iguales. Sin embargo, solo iban a lugares y restaurantes que le gustaban a Anton. Él decía que sus buenos amigos trabajaban allí y que era un pecado no dejarles una buena propina después de cada cena. Anton enviaba a Vika a esperar fuera, diciendo, ahora hablaré con el dueño, que es amigo mío, y vendré a verte, querida. A Vika ni se le ocurría que él se estaba llevando una buena parte del dinero de la propina. 3 meses después de la primera cita, el trato de Anton con la chica se volvió como un trueno, aunque les iba bien. Una relación tan apresurada la incomodó un poco. ¿No crees que tenemos prisa?, preguntó ella. No tenemos nada que perder. Podemos seguir y seguir. Volveremos a vernos. Gatita, si soy tu marido, seré de más ayuda con tu negocio, la casa, el trabajo y el bebé, eventualmente. Todo es para Alice. Sí, tienes razón. Serás un buen padre. La boda es el mes que viene. Sin embargo, el mes que viene llegó tan rápido que Vika ni siquiera se dio cuenta de los 3 sellos anteriores en el pasaporte de Anton. Entonces, todo giró y Anton se mudó con ella, diciendo que algún pariente viviría en su piso. La pobre mujer ni siquiera tenía dinero para pagar un apartamento en Moscú, así que Anton se lo regaló. Vika no protestó, ya que pensaba que encontraría un rincón acogedor en su amplio piso. Sin embargo, ayudarla, sobre todo a un pariente, parecía importante para él. Como siempre, le mintió. No había ningún pariente. Había personas que pagarían un buen dinero por vivir en su piso, ni un céntimo más. Al principio, todo iba bien. El idilio familiar era muy agradable. Vika se sentía muy a gusto en su hogar, y la presencia de su ser querido le calentaba el alma. Anton tenía mucho dinero, y cuando llevaba a Alice al colegio, a veces se quedaba en casa. Sin embargo, esto provocaba conflictos domésticos, si la casa estaba sucia, si no se sacaba la basura, si no se cocinaba la cena. Todo esto debería haberlo hecho Anton, ya que se pasaba el día en casa. No sabía lo que hacía, pero siempre estaba alisándolo todo, como si tuviera que decirle a la gatita de Vicky y a Pals que se derritieran y se levantaran después de un largo día de trabajo en la cocina. Finalmente, Anton sugirió contratar a una asistenta. Al principio, Vika se mostró reacia, nunca había tenido servicio de limpieza ni personal de ese tipo. Se consideraba una buena mujer y esposa, capaz de arreglársela sola. Pero Anton, con su insistencia,
logró hacerla cambiar de opinión. Imagínate cuánto tiempo libre tendrás después de trabajar para tu familia y para mí, le dijo, besándole la coronilla. Así, ella cedió. La asistenta vendría cuando ella no estuviera, pero Anton estaría presente para supervisar su trabajo, y él le pagaría. La pareja acordó que compartirían los gastos del ama de llaves. Aunque esta condición convenía a Vika, la asistenta era un poco cara. Pero no importaba, ella no era pobre y Anton parecía tener una buena cantidad de dinero. No sabía exactamente cuánto tenía, pero pensaba que era mucho y le resultaba incómodo preguntarle sobre su presupuesto y sus asuntos. Entonces, decidió contarle a Anton sobre los proyectos que tenía en mente. ¿Qué diferencia hay en ocultarle ideas si él mismo trabaja en otro ámbito?, se dijo. Le habló de sus planes y de 3 proyectos más bien medianos. Es un buen pez que pescar, algo para comenzar a ganar, pensó, sonriendo cáusticamente ante la idea. Amor, tal vez podría involucrarme económicamente. No, gracias, respondió Vika, inflexible. Odiaba que alguien se metiera en sus asuntos, era su trabajo y su negocio, y podía manejarlo sola. Cariño, ¿por qué te lo tomas todo tan a pecho? Necesitas metal para nuevas construcciones, y conozco a un amigo que tiene una buena fábrica que lo hará a tiempo. Durará mucho sin romperse ni oxidarse. Invertiré en este negocio y tú o tu empresa me devolverán el dinero con un pequeño porcentaje cuando el proyecto avance. ¿Por qué no me das los datos de contacto del tipo que conoces, Kitty? ¿Quién hace eso?, le dijo él. Es un trabajo para mí también. Tú y yo trabajaremos en la misma tarea. Así que le habrías dado el dinero a un conocido mío, que se lo habría metido en el bolsillo y ya está. Pero si lo invierto, me lo devolverás. Eso significa que volverá a nuestra familia. Es solo un pequeño sobrepago en forma de intereses, así que el sobrepago se quedará en nuestro presupuesto familiar. No, lo que dices tiene lógica. Lo pensaré. Anton le besó la frente. Piénsalo bien, caerás en una trampa. Después de pensarlo, por supuesto, sabía que era otra vez su manera de engañarla y quedarse con el dinero de Vika. La estafa era de un conocido, pero el metal que tenía era mucho más barato que el de PT. Anton denunciaría y tendría dinero para falsificar, aunque los proyectos eran medianos, podría ganar mucho dinero con el trabajo, tal vez varios millones, calculando más tarde, habiendo aprendido de Vika las cifras exactas de los planos. Un estafador necesita tener conocidos así. Koch estaba enfadado, claro, por el precio que estaba comprando el material metálico, no sería de primera clase. Pero, ¿y qué si la calidad no era la prometida a Vika? Para él, eso eran detalles menores. Él es un inversor que no conoce los entresijos de estos asuntos. Se le dijo que producen bien y que la calidad es buena. Tuchin no estará involucrado. Vika decidió confiar en él, en primer lugar, porque es su marido favorito, y en segundo lugar, porque el plan sonaba lógico y rentable. Además, al discutirlo con sus colegas, se dio cuenta de que la empresa no tenía los recursos suficientes para cubrir esos 3 proyectos. Pero si alguien los cubría con los ingresos, saldarían rápidamente la deuda, manteniendo proyectos activos y en funcionamiento. El primer beneficio llegó en 6 meses, y Anton obtuvo aún más de lo que esperaba. Junto con los intereses, le devolvieron 2 millones, lo que le permitiría comprarse un piso en la región, alquilarlo y conseguir sus 3 copex. Sin embargo, esto no estaba en sus principios, contaba con desviar más dinero de su mujer para comprarse un piso de lujo en Moscú y alquilarlo a algunos inquilinos de la región, lo que le proporcionaría más ganancias. Por supuesto, le resultaba extraño que los empleados de su empresa no notaran la mala calidad del metal. ¿Realmente valía un penique o mostraría sus verdaderos colores más tarde? Estas preguntas solo aguijonearon ligeramente la conciencia de Anton, que rápidamente se deshizo de ellas. No le importaba si tenía el dinero o no. Además, Vika estaba muy contenta con el trato y, gracias a su gratitud, ganó más confianza de ella que antes. Era el momento de Anton para comenzar un nuevo negocio. Mi amor, ¿no crees que hemos vivido juntos el tiempo suficiente para hacer un acuerdo prenupcial? La última vez estabas en contra, tal vez lo hayas reconsiderado, sugirió Anton, recordando que ya había planteado el tema incluso antes de la boda.
Vika no estaba preparada para eso, ya se iban a casar después de unos meses de conocerse, y un acuerdo prenupcial era un gran paso. Para ella, dicho acuerdo solo era necesario en caso de divorcio. Cuando se es feliz y se está enamorado, pensaba que era un pecado. ¿Para qué lo necesitamos? Vivimos bien como estamos. ¿Acaso un acuerdo prenupcial es una prueba de amor? Cariño, ¿no me amas? ¿Por qué no me amas?, replicó ella, confusa ante la pregunta. Claro que sí. ¿Qué clase de preguntas son estas? Te pregunto porque lo necesitamos. Si cada uno tenemos nuestras propiedades, cariño. Pero yo tengo más propiedades que tú. Yo tengo un piso y un coche, y tú solo tienes un piso. Si nos divorciamos, tendrás más propiedades, lo compartiremos todo. No quiero pensar en el divorcio, insistió Vika. Pero las cosas pasan. Imagínate si tenemos otro hijo y de repente no lo quiero también. No quiero dejarle sin nada. La idea de un segundo hijo golpeó la mente de Vika, llevaba tiempo pensando que deseaba otro milagro, especialmente uno de su amado marido. Aliska tendría tanta alegría jugando con él y sus juguetes. La sugerencia, aunque indirecta, de tener un hijo la hizo sentir débil y blanda. Bueno, si realmente crees que es importante, no será mucho peor para nadie hasta el divorcio, dijo Vika riendo. Chica ingenua, pensó Anton. Lo único que le gustaba de ella, además de su atractivo físico, era su risa, algo así como la de un niño, sincera y confiada. Confiado, Anton no tuvo ninguna dificultad en conseguir el contrato a través del notario que conocía. Esta vez, el esquema de la estafa funcionó con las exesposas. En primer lugar, la pareja redactó un contrato que habían discutido el día anterior. Según este, se dividían exactamente por la mitad del piso de Vika, el de Anton y su coche en caso de divorcio. Si tenían un hijo, la propiedad se dividiría en un 75% para Vika y un 25% para Anton, dándole la mayoría a ella y a los niños. Ese acto tan caballeroso sorprendió a Vika. La pareja se llevó los ejemplares a casa a petición de su esposa, ya que el contrato es una cosa seria. Sea lo que sea, pensó Vika mientras releía por cuarta vez su copia del acuerdo prenupcial, satisfecha de que Anton le hubiera inculcado la corrección y la importancia de hacer un trato así. Resultó ser un trato feliz, ninguno de los hijos ni ella se quedarían sin techo si nacía un niño. Las acciones se dividirían en 3 partes y todos serían felices. Sin embargo, en algún rincón de su alma, Vika sentía un dolor al ver que Anton le daba al acuerdo prenupcial una importancia tan grande. Es comprensible que vivamos en el mundo moderno y que todo necesite garantías, reflexionó, pero si no nos divorciamos, él no desaparecerá. También tendrá que ayudar al menos a su hijo. Vika dudó durante mucho tiempo, como si su intuición le dijera que algo no iba bien. Sin embargo, después de leer el contrato varias veces, pensó que, en cualquier caso, no perdería nada. Con el corazón ligero, Anton y Vika fueron a firmar el contrato original. Todo salió como debía, firmaron y obtuvieron su propio conjunto. Mientras la pareja regresaba a casa, Anton se encargó de solicitar la documentación. Todos los documentos generales estarán conmigo para que no se pierdan ni estorben, dijo, pero Vika se mostró inflexible. Me gustaría guardarlo, pero no quiero ni discutirlo, replicó. Su negocio ya había sido interrumpido un par de veces por las acciones de Anton. No te necesito, pensó Anton, lo que trastocó un poco sus planes. Pero enseguida se le ocurrió un nuevo resquicio legal en casa, vio donde Vika guardaba todos sus documentos, en el cajón inferior de su escritorio. En el pasillo, Anton tenía un plan para mañana. Iría al notario, donde redactarían nuevos contratos con nuevos términos. Esta vez, Vika obtendría solo el 25% y él, el 75%. No sonaba muy lógico que los niños y la esposa recibieran tan poco, pero no era una cuestión de derecho, la decisión de los cónyuges tiene prioridad sobre el código de familia. Lo conocía y tenía una gran habilidad para escribir, le daría el dinero. El dinero y el notario se mantendrían ocultos durante el proceso de divorcio. Así, Anton no conseguiría nada por falsificar documentos. El plan volvería a funcionar. Al día siguiente,
Vika se fue a trabajar y le comunicó a Anton que llegaría tarde a casa. Él fue primero al notario, realizó el trabajo sucio y regresó a casa. Alice todavía estaba en el programa extraescolar de la escuela, así que decidió llevarse a la ama de llaves temprano, diciendo que quería darle una sorpresa. La dejó salir para que no se enterara de nada. Por cierto, el ama de llaves era justo lo que necesitaba. Nadie sabía que era un servicio de limpieza de baja categoría y que todo el dinero que le sobraba de su sueldo lo ingresaba su marido en su cuenta. Después de quedarse solo en el piso, Anton cambió los documentos. Sabía que no había cámaras ocultas ni visibles para instalarlas. Cuando se trató de la ama de llaves, Anton volvió a persuadirla. ¿Por qué iba a contratar a una mujer para el tiempo que él estuviera en casa? Ahora se divorciaría rápidamente de su esposa, la llevaría al borde del abismo y luego haría parecer que era la víctima de la relación. Sería el primero en pedir el divorcio con una patética declaración. El tribunal se pondría definitivamente de su parte y dividiría todo según el nuevo contrato. Lo principal era que Vika no lo hiciera primero y descubriera el contrato falso. Ella solo podría hacerlo una vez que él solicitara el divorcio y se alejara por mucho tiempo. Este esquema fraudulento había funcionado con todas sus exesposas sin falta. Para no parecer un completo monstruo y para que las ex no quedaran completamente desamparadas, siempre les dejaba una pequeña parte. Sabía cómo manipular y borrar la confianza. Las esposas intentaban discutir, pero rápidamente se retractaban bajo la influencia de Anton. Desde hacía tiempo, había comenzado a envenenar la vida de Vika. El constante vaivén entre disputas y peleas domésticas lo hacía a intervalos regulares, tras lo cual Anton se ablandaba y esperaba las disculpas de su mujer o se disculpaba él mismo. No le costaba nada hacerlo, por miles de dólares uno puede sobrepasarse regularmente realizando tales experimentos. Vika instaba cada vez más a Anton a hacer lo mismo, y él se dejaba guiar perfectamente por ella. Ahora que el contrato había sido cambiado, era el momento de tomar medidas más drásticas. Era el momento de inculcarle a Vika que su relación con él era un gran error. Utilizó dos formas de violencia psicológica. La primera, moderna, consistía en recordarle a su mujer que había olvidado algo importante. Querida, hiciste una reserva en el restaurante para la cena de mañana, ¿cómo pude olvidar eso? Aún no tengo 50 años para olvidar cosas así. Dios, esto es vergonzoso, exclamó Anton, con juicio. La culpa que siente Vika la convierte en una víctima aún más vulnerable. Su marido se aprovecha de ella, haciéndola arrastrarse hacia una situación cada vez más grave. Vika debería haber pedido cita al médico para Alice por su propia cuenta, en vez de depender de Anton, ya que tenían un acuerdo. Al final, es culpa suya que su hija esté enferma todo el día. Debió haber avisado a la asistenta para que no viniera a casa. Ese día no había nadie y ni siquiera le abrieron la puerta, por lo que su esfuerzo por limpiar la casa fue en vano. Vika, eso no es bueno. El dinero no crece en los árboles, le decía Anton. Mintió descaradamente, mientras la ama de llaves se sentaba tranquilamente a ver su programa de televisión, aunque, según Anton, ella se apresuraba a cruzar Moscú hacia ellos. Había docenas de engaños así, mayormente referidos a la vida cotidiana. Cansada después del trabajo, Victoria no tenía energía para discusiones y peleas, y se apresuraba a ceder ante su marido, reconociendo su razón en todo. Anton manipulaba esta forma de presión psicológica para jugar a lo grande y abusar de Vika. ¿No crees que estás engordando un poco? Antes estabas mucho más bien formada. Quizás deberías comer menos en el trabajo o intentar ir al gimnasio. Te estaría muy agradecido si hicieras eso y te convirtieras en una gatita esbelta. Inmediatamente, Vika comenzó a observar su reflejo en el espejo con más atención. Nunca antes había prestado mucha atención a su aspecto, y nadie le había hecho jamás comentarios sobre él. Ahora se preguntaba si su marido la dejaría si se convertía en alguien diferente. Hizo caso a su marido y, en lugar de asistir a cenas familiares, comenzó a ir al gimnasio. Sin embargo, su pequeña Alice se quejaba de que echaba aún más de menos a su madre. Su hija podía ser recogida del colegio por su marido, y el tiempo en el gimnasio le restaba horas de tiempo libre con el bebé. Pero Vika creía que hacía lo que podía por Aliska,
era muy buena con su hijastra y nunca había presenciado peleas entre ambas ni escuchado quejas de una hacia la otra. Anton no dudó en hacer comentarios duros. Poco después, comenzó a criticar no solo su aspecto, sino también su trabajo. Le encantaba echar sal en la herida cuando Vika le contaba las dificultades y problemas de la empresa. Si yo fuera tú, habría hecho algo diferente. Vamos, ¿qué clase de gerente eres? No sabes dirigir una empresa, gatita. Estas y muchas otras frases se habían dicho más de una vez durante la velada. Aunque Vika se sentía incómoda, también se dio cuenta de que su marido tenía razón, era, en cierto modo, un colega que sabía de lo que hablaba. El nivel de confianza en él era alto. Así son las cosas, constató Vika con tristeza. Sin embargo, durante las primeras semanas, las cosas no eran tan evidentes. Tolerar tales comentarios estaba bien, pero luego Anton se volvió más agresivo, empezando a insultar a su mujer no solo por errores en el trabajo, sino también en casa. Las conversaciones comenzaron a transformarse en escándalos, y Vika se vio obligada a escuchar cada vez más insultos. Después de una discusión, siempre era ella la primera en hacer las paces, mientras Anton, con un suspiro de decepción, la perdonaba, lamentando que la riña no fuera la definitiva que llevara a un divorcio al día siguiente. Gradualmente, el estrés comenzó a desgastar a Victoria, lo experimentaba en el trabajo y lo sufría en casa, pasando noches sin dormir junto al hombre que amaba. Se cuestionaba constantemente qué estaba mal en ella. Sentía que no era una buena esposa y, como jefa, se volvía cada vez más poco atractiva. Se preguntaba por qué seguía olvidando las cosas que su marido le pedía, preguntas a las que Vika no podía responder. Era doloroso y difícil soportarlo, pero no había otra opción que aferrarse a la situación con los dientes apretados. Primero, ni siquiera pensaba en el divorcio. Vika necesitaba un hombre en quien apoyarse, y ahora tenía ese hombro. Aunque su marido la considerara débil y sin valor, podía pedirle ayuda y consejo, y él podría ser un apoyo y un compañero fuerte para ella. En segundo lugar, Alice quería a Anton como a un padre. ¿Cómo podría mirarla a los ojos si le decía que papá ya no podía vivir con ellas? En tercer lugar, el sueño de tener otro hijo seguía vivo, aunque a su marido no le entusiasmara y hiciera todo lo posible para evitarlo. Vika albergaba la esperanza de poder persuadirlo para que cambiara de opinión. Decían que la esperanza es lo último que muere. Sin embargo, las actitudes de Anton se volvían cada vez más severas y agresivas, hasta el punto de que Alice se refugiaba en su habitación para escapar de los gritos. Vicky ya no tenía fuerzas para disculparse, porque todo se había vuelto absurdamente ilógico. Era extraño pedir perdón por algo que no había hecho. Ante esto, Vika consideró la posibilidad de separarse de su marido y poner fin a esta historia de amor. Sin embargo, no le diría que quería divorciarse. Primero decidió revisar el acuerdo prenupcial, asegurándose de si era posible evitar la división de bienes si no había un segundo hijo. Debido al constante estrés al que estaba sometida, Vika olvidaba incluso las cosas más elementales. Creo que hemos discutido este tema, pensó mientras rebuscaba en el último cajón de su escritorio. Buscando su copia de los documentos, allí estaban los expedientes. La cara de Vika palideció, nunca había visto esas líneas de condiciones de servicio. Pasó a la página donde figuraba su firma en lo que consideraba una tontería. Las lágrimas comenzaban a ahogarla, pero Anton la había subestimado completamente. Ella no era tan despreocupada y simple como él pensaba. Vika sacó su teléfono, donde tenía fotos y escaneos de su antiguo acuerdo prenupcial. Comparó los documentos y se dio cuenta de que tenía en sus manos una falsificación. Preguntarle a su marido sobre lo que estaba sucediendo ya no era una opción. Decidió ir a la policía por si acaso. Hizo fotos y dobló los papeles como si nunca los hubiera tocado. Tenía mucho en qué pensar, con quién vivía, a quién amaba, en quién había gastado casi 2 años de su vida. Estas preguntas la herían y le cortaban el aliento. Pasó el día en el trabajo como un zombi, sin prestar atención a nadie. No fue hasta la noche, cuando tuvo que regresar a casa, que se dio cuenta de que no iba a mostrarse lo suficientemente débil al aceptar la idea de ser traicionada y engañada. La herida era insoportable, pero si ese era el plan de su marido, ella no agacharía la cabeza ni presentaría en silencio una denuncia a la policía.
Interpretar el papel de esposa feliz era difícil aquella noche. Sin embargo, Vika notó con desagrado que Anton no había logrado doblegarla ni romperla. «¿Qué te pasa, ingenua? A este paso, te llevaré al otro mundo», le dijo. Pero ella se rió durante toda la velada, como si su risa lo volviera loco, recordando su primera cita. Anton pensó que era de las pocas cosas que realmente podría haber amado de su mujer. Sí, podría haberla amado de verdad y llamarla mía, si no hubiera sido por este lío con los documentos. Aunque, tal vez, no era demasiado tarde para poner todo en su lugar. Reflexionó sobre vivir de manera honesta y feliz, pero su demonio interior se apoderó de su ángel. No, encontraré una chica mejor, más prometedora y sin cargas. Vika ya no pensaba en una vida feliz. Tenía prisa por llegar a la estación por la mañana. Vika presentó los escaneos del antiguo acuerdo prenupcial como prueba y entregó los originales de su juego de falsificaciones. La espera no se hizo esperar. 2 días después, la llamaron a la comisaría y el caso pasó a manos del investigador Andrei Borisov. Borisov saludó a la joven y la llevó a su despacho. «Siéntese, por favor. Esta conversación puede ser delicada, ya que se trata de denunciar a un ser querido», dijo, con un tono serio. «Es desagradable, pero él se lo merece. Su marido, Anton Pavlovich Tuchin, está acusado de falsificación de documentos, específicamente el acuerdo prenupcial». «Así es», confirmó Vika. «Investigamos un poco y encontramos a otra víctima, como usted. Por supuesto, seguiremos trabajando en esta dirección y buscando a otras víctimas de las fechorías de su marido. Pero, por ahora, ¿está interesada en saber por qué Tuchin estaba cometiendo estas irregularidades?» «Correcto», respondió Vika, con un hilo de voz. «Por favor, trate de no ponerse demasiado emocional», le pidió Borisov. «La historia es inquietante. Resulta que encontramos a la última víctima de Anton, su esposa, Elena. Ellos vivían juntos en San Petersburgo. Ella provenía de una familia adinerada, pero estaba atrapada en un ambiente asfixiante. Lena casi se casó con el socio de su padre, pero huyó con Anton, quien al principio había sido amable y cariñoso. Se casaron bajo un acuerdo prenupcial, el mismo que usted conoce. Si había un niño y se divorciaban, Anton aseguraba que tendrían un techo. Sin embargo, su marido pronto se convirtió en una pesadilla. Lena soportó todo hasta que, en un arrebato de ira, Anton la golpeó. La boda no duró más de 3 meses. Al final, Elena decidió informarle de su decisión de divorciarse, y él estuvo de acuerdo, reconociendo que sería lo mejor. Acordaron que, dado que era su iniciativa, Lena se presentaría sola a la corte, mientras Anton aprobaría la solicitud. Al día siguiente, cuando llegó a casa, encontró un silencio abrumador y una nota sobre la mesa: «Nos vemos en el juzgado». Recibió un aviso que indicaba que, de acuerdo con el falso acuerdo prenupcial, la mayor parte de su propiedad sería dividida. Anton había desaparecido y se había mudado a Moscú, haciendo imposible que Lena lo localizara. Ella intentó impugnar la sentencia, pero, por alguna razón, el tribunal se puso del lado de su marido y, posteriormente, del propio Tuchin. «Lenochka me llamó y me dijo que me estabas buscando e incluso que querías hacerme daño físico. Tu comportamiento es inaceptable. No ganarás el caso, te lo garantizo. No te pongas nervioso ni te metas en problemas. No te dejaré sin nada, te dejaré un pequeño piso donde podrás vivir y hacer lo que quieras. Piénsalo por ahora y no te tocaré si tomas la decisión correcta». El monólogo de Anton asustó a Lena, quien decidió retirar su solicitud y dividir la propiedad como él quería. Usó el dinero para comprar un piso en Moscú, que alquiló a un familiar en apuros. Cuando se enteró de esta impactante noticia, casi se desmaya. «¡Qué pesadilla! ¿Cómo he podido vivir todo este tiempo con un hipócrita?». Miró a Borisov con horror silencioso. «No te asustes demasiado», dijo él. «Has venido a nosotros a tiempo y tu marido no te hará nada, al menos por ahora. Necesitamos entender la lógica de sus acciones para identificar a otras víctimas. Mantén la calma y juega el papel de esposa obediente. En cuanto tengamos más información, te la proporcionaremos y entonces procederemos». Es fácil decirlo,
pensó Vika, mientras se recordaba que, además de ella, Victoria también sufriría maltrato psicológico. Por fortuna, esta vez sabía a qué se enfrentaba. No había motivo para dejarse llevar por los nervios, tendría que actuar como una actriz durante un tiempo, tanto por ella como por su hija Alice. ¿Cómo le explicaría que su papá no era el mismo hombre que ella ya había llegado a querer tanto? La niña solo tenía 7 años y no podía comprender situaciones tan delicadas, pero por el momento, mamá estaba bien. Este estafador aún no había hecho daño a su vida familiar, marcada por escándalos y reconciliaciones. Exteriormente, Vika parecía estable, pero su mundo interior estaba en ruinas. Solo unas fuerzas desconocidas le impedían hacer un escándalo por la falsificación del contrato matrimonial. Mientras tanto, Anton pensaba cada vez más en poner fin a sus juegos. Los escándalos no funcionaban con su esposa, y él ya había tenido suficiente de ellos durante casi un año de matrimonio. Por primera vez, comenzó a mirarla con admiración, recordando la risa de su esposa favorita. Vika aparecía incluso en sus sueños, y sorprendentemente, no quería interrumpir esas fantasías. Ella hacía todo lo que él deseaba, era devota y lo amaba, y él, como un niño, comenzaba a enamorarse de ella. Sin embargo, unas semanas después, la policía llamó a Victoria y la invitó a regresar a la comisaría. Vika llegó un par de horas después de la llamada, y el investigador Andrei comenzó inmediatamente con las noticias. ¿Por cuál quieres empezar, la mala o la buena? Empecemos por la mala, respondió Vika, sintiendo un nudo en el estómago. La mala es que hemos identificado a otras víctimas de Anton. También son exesposas, una de ellas con un niño pequeño en brazos y la otra con el corazón roto tras un divorcio. Todas trabajaban de manera similar y finalmente cayeron en su esquema de estafa. Vika pensó con sorpresa y compasión en las mujeres que habían caído en la trampa, y lo más importante, se dio cuenta de que ella misma había sido una marioneta sin carácter para él, utilizada para obtener beneficios económicos. Era injusto y repugnante que él viviera a expensas de las mujeres y las dejara sin nada. Para Vika, Anton nunca volvería a estar por encima de ella. La buena noticia es que se puede reconocer la culpabilidad de Anton, pero para eso es necesario actuar. Hacer que la evidencia sea clara. Hay una idea para convertir las pruebas en irrefutables, fingir la muerte de Vika. Aunque estaba sentada, la situación se presentaría como un suicidio. Ella y su hija, la pequeña Alice, perderían todo en un instante. Esto sería una pérdida psicológica y ética, algo muy serio y complicado. ¿Estás segura de que el plan funcionará? Preguntó. Vika está segura al 99%, respondió Andrei. Pero no sé si podré hacerlo. Cuéntame más sobre lo que tienes en mente. El plan era bastante simple. Vika desaparecería de la vista, simularía su muerte junto a su hija en un taxi que las llevaría a algún lugar fuera de la ciudad, donde no hubiera cámaras. Podría alertar a sus más cercanos sobre su muerte. Tanto Vika como Alice se alojarían en casa de unos parientes durante toda la operación. Lo más probable es que, siendo empresaria y dueña de una gran compañía, la noticia se propagaría rápidamente a través de los medios de comunicación, así como por parte de la policía o los médicos. Anton recibiría la noticia de que el accidente sería tan catastrófico que los cuerpos estarían tan mutilados que tendrían que ser enterrados en un ataúd. Allí empezaría la diversión. Anton podría huir y solicitar heredar los bienes de su esposa, o podría asistir al funeral y, al día siguiente, ofrecer su propia confesión en la tumba, o Vika le sacaría la verdad, que sería grabada en cámaras y dictáfonos cerca del lugar de los hechos. Ambas opciones comprometerían al hombre, pero para la segunda había que tener cuidado. Vika estaba convencida de que este traidor no tenía conciencia. Otra parte inestable del plan era el accidente en sí. ¿Cómo probar que realmente ocurrió? Si Tu Chin quería venir a la escena, la policía ya había ideado una manera de encontrar el coche destrozado. Además, sería fácil crear sangre falsa, y a nadie se le permitiría ver los cuerpos, excepto a los médicos y al personal de emergencia convocado para la ocasión. ¿Entiendo que no hay otras opciones?, preguntó Vika. Desafortunadamente, no.
El estafador ha logrado más de 5 millones con sus acciones, está jugando en grandes ligas, y para engañarlo y ser más astutos que él, también debemos jugar en grande. Vika suspiró. Bueno, estoy de acuerdo. Dame unas semanas para preparar a la empresa y a los familiares para la noticia. Los más allegados estaban conmocionados, pero tomaron la noticia con total seriedad. Por supuesto que se sintieron mal por Vika, al darse cuenta de que algún sinvergüenza intentaba robarles a ella y a Alice tan descaradamente. Parecía que estaban tan felices en su modesta boda que nadie podría haber imaginado que Vika y su nieta se habían acogido a su madre. Ella estaba indignada y dispuesta a matarlo con sus propias manos porque quería robarle a su hija. Se sentía insultada y aprovechada por su ingenuidad. ¡Qué abominación! Victoria intentó calmar a su madre, asegurándole que en el trabajo la recompensarían. El plan no lo sabía todo el mundo, solo los de la cúpula de la empresa, especialmente el jefe adjunto. Vika Irina sabía que, en el pasado reciente, su compañero había decidido engañar al jefe. Escucha, olvidé decírtelo. Charitonovich me ha comentado que los materiales que nos proporcionó tu marido no son de buena calidad. Predice que tendremos que sustituirlos dentro de 6 meses, lo que Vika empezó a sospechar. Oh, no, parece que Tuchin me mintió. No solo a mí, sino también a la empresa. Ahora tendremos que encontrar un presupuesto para cubrir las pérdidas. Vika maldijo con rabia a la directora de la escuela de Alice. Rápidamente, hizo un trato con los documentos oficiales de la policía para evitar que la niña fuera expulsada de la institución. Luego, tuvo una conversación seria con su hija. Tenemos que hablar, hija. Vicky y yo iremos a casa de la abuela un rato y luego volveremos a casa. Papá es un gatito. Esperemos que no vaya a vivir con nosotros. Es un tío muy malo, y tú y yo estuvimos casi en sus garras y no salimos heridas. Pude verlo todo de antemano. Por favor, créeme y no te enfades, porque tú y yo viviremos sin Anton. Sin Anton, viviremos bien, como antes. La chica parecía asustada y triste, pero Vika estaba decidida a no revelar toda la verdad ni su plan con la policía. Su hija aún era muy pequeña, y la madre se encargaría de todo. Llegó el día del ICP. Prepararon la escena del crimen, colocando algunas latas rotas de manera teatral. Vika se despedía de Anthony, de vez en cuando, miraba su teléfono como si esperara un coche. Un taxi hoy. El programa extraescolar de Alisa termina a las 17. ¿La recogerás? Preguntó Vika de manera casual. Sí, por supuesto, respondió Anton, dándole un beso en la sien. Esas fueron sus últimas palabras antes de que la hija de su esposa fuera recogida en el rascacielos por el investigador Andrei Borisov, quien aseguraba que todo iba según el plan aprobado y que ahora se atrincherarían durante unos días. Esa visita estaba extremadamente prohibida, pero él les contaría las novedades. Menos mal que Anton ni siquiera sabe dónde vive mamá, pensó Vika. Su mente estaba vacía y tranquila, iba a morir en ese momento. No le importaba, porque ella había estado muriendo moralmente desde hace tiempo, desde que Anton utilizó manipulaciones psicológicas con ella. Su alma finalmente se había enfriado al ver los documentos falsos. Ahora, solo le rondaban interminables preguntas en la cabeza sobre cómo había permitido que todo esto sucediera y cómo se había enamorado de Efiri. Había tenido buenas intenciones, pero todo había terminado de la misma manera. Ella siempre había querido estar detrás de un hombre como un muro de piedra, así que él se aprovechó de su hijo, haciéndola desaparecer sin dejar rastro, como había hecho anteriormente. La dejaría a ella y a Alice no solo con una pequeña parte, sino también con un vacío en sus almas. La hija estaba atravesando la separación con su madre como si fuera una enfermedad, o al menos así parecía. Al principio, lloraba en su habitación después de la conversación con su madre. Pero ahora se alegraba de no tener que ir a la escuela durante una semana, tal vez incluso más, quedándose en casa de su abuela. La niña, ¿qué podía hacer con ella? Unas horas más tarde, llegó una llamada al piso de Vika. Anton tenía el día libre. Descolgó el teléfono y, al cabo de un momento, lo dejó caer. Anton se hundió en una silla, cubriéndose la cara con las palmas de las manos.
Le dijeron que su mujer había muerto, que su hijastra había muerto. Mi amor ha muerto, resonaba en su cabeza. 2 horas antes, había besado y abrazado a la mujer que ahora estaba muerta. Durante lo que pareció una eternidad, cogió el teléfono de nuevo y volvió a llamar al número para averiguar dónde había ocurrido el accidente. Luego se vistió rápidamente. ¿Por qué salieron de la ciudad? ¿Fueron secuestradas? Se suponía que debían ir a la escuela. Oh, Dios mío, Alice, ¿cómo he podido perder no solo a mi amor, sino también a mi amada hija? No tuvo tiempo de cumplir su deseo, 1000 pensamientos diferentes pasaban por su cabeza y no podía detenerse en ninguno de ellos. Lo único que Tu-Chin quería ahora era retroceder el reloj hasta cuando conoció a Vika, dejar todos sus asuntos sucios y empezar una nueva vida, a pesar de su sórdido pasado. Sí, no lo lograría, pero viviría un poco más feliz. Anton llegó al lugar acordado, se bajó del coche y se encontró con una imagen que le hizo flaquear las piernas. El accidente fue tan horrible que casi no quedaba nada del coche. Los servicios de rescate y la policía estaban allí, y un oficial se le acercó corriendo. ¿Quién es usted? ¿Es usted el esposo? ¿Dónde están los cuerpos? Los cuerpos ya han sido llevados al centro médico. Lamento su pérdida. No queda mucho de ellos, dijo el oficial. Al ver esa escena, Anton comprendió que no hay nada más importante que vivir con un ser querido, pero se dio cuenta demasiado tarde. El funeral fue rápido e imperceptible para los demás. Lo organizó con la ayuda de la madre de Vika, pero Anton lo hizo todo automáticamente, como si fuera un robot, no tuvo emociones ante una pérdida tan grande. Solo cuando bajaron los ataúdes, uno grande y otro más pequeño, Anton se estremeció y lloró. Después del funeral, podría solicitar la herencia e irse lejos con los bienes recibidos. Los millones que tan dramáticamente habían caído del cielo en sus manos no podían reemplazar lo que había perdido, su posesión más preciada. Por primera vez, sintió como si le cortaran el alma con un afilado cuchillo. Al funeral asistieron periodistas y todos aquellos que ya conocían la noticia de su muerte, amigos, colegas y conocidos. Todos intentaron interpretar su papel de forma creíble, mirando de vez en cuando a Tu-Chin, no con lástima, sino con abierto odio. Tras el funeral, la policía se puso tensa. En primer lugar, vigilaban a Anton, esperando a que él tomara alguna medida. Sin embargo, el viudo no hizo nada. Los agentes que vigilaban su casa informaron que Tu-Chin no salió en ningún momento. Se suponía que iba a pedir comida a domicilio, pero eso no era cierto. En realidad, Anton vivía su vida en casa, en su cama, analizando el pasado y lamentando el futuro feliz que había perdido, apenas comiendo ni bebiendo. Durante unos días, Anton solo tuvo energía suficiente para conducir hasta la tumba de su mujer. Mientras tanto, en el cementerio ya lo esperaban, alrededor de la tumba había cámaras y dispositivos de grabación. La entrada al cementerio estaba patrullada por coches de policía. Cuando Anton llegó, se convocó urgentemente a un investigador con Vika. En la escena final de la obra, Tu-Chin compró flores frescas, rosas blancas que a su mujer le encantaban, y un pequeño ramo para la tumba de su hijastra. Tras colocarlas y permanecer un rato junto a las cruces, lloró en verdaderos sollozos varoniles. Había algunas personas de pie cerca, pero no molestaron a Anton. Queridos míos, ¿cómo puede ser? Vika, mi gatita. Me acabo de enamorar de ti de verdad. Sinceramente, te convertiste en todo para mí. Ahora no le veo sentido a esta vida. Lo siento tanto por haberte herido y, ¿por qué te metí en esto? Por supuesto, antes no existía el valor del amor en mi vida. Me aprovechaba de todo sin excepción. Ya he arruinado a 4 mujeres. A eso hemos llegado. Quién sabe, quizás si no hubiera seguido haciendo el papel de marido, todo habría sido diferente. Marido manipulador, te hubiera llevado a la escuela de Alisquino. Los forenses dicen que podría haber sido un intento de asesinato. La policía aún lo está investigando. ¿Por qué tuvieron que matarte? Eras tan amable, tan generosa. ¿Y tu risa? Podría escucharla para siempre, y ciertamente no habría querido matarte. No, mi amor, ese no era mi plan.
Quiero confesarte, aunque sea sobre un cadáver, tal vez me haga sentir mejor. Ni siquiera creía que pudiera tener conciencia, y creo que estoy a punto de llevarme a la tumba también, y me tumbaré a tu lado. Mientras tanto, unos agentes de policía y Victoria pasaron sigilosamente con sus abrigos de color oscuro y se detuvieron a poca distancia. Anton continuó. Sí, no te conocí porque quería el amor y el afecto de una mujer, mi objetivo era engañarte. No pensé en Alice para nada, ella no habría estado en mi camino. Ya he utilizado a una mujer en la misma situación que tú. Dios mío, mi chica también está aquí, tirada. Aquí, tuve que quitarte el piso por todos los medios e incluso de alguna manera, cuando te conocí, era como si otro hombre fuera mi dueño. Los días de mi vida habían nublado mi mente, y no veía nada más que eso, regularmente engañaba y robaba a alguien. Cariño, ni siquiera. Prácticamente robé a 3 mujeres antes que a ti. Planeé hacerlo contigo. Pensé que era la forma más fácil de hacerse rico y que, un día, me cansaría de ello. Entonces viviría una vida de satisfacción y encontraría una mujer a mi altura con la que formar una familia. No planeé amarte. Solo cuando sentí que mis trucos no funcionaban contigo, me di cuenta de que eras la mujer inteligente y fuerte que necesitaba. Estaba listo para hacer las cosas bien, pero el demonio en mi alma seguía diciéndome que siguiera destrozándote y consiguiendo todo lo que quisiera. Pero, ¿por qué querría hacerlo sin ti? De repente, Anton oyó una risa que le era tan familiar y querida. Hola, mi maridito favorito, dijo una voz, y al darse la vuelta, vio a quien había enterrado hacía unos días. Vika, por fin tu conciencia ha hablado. No lo creía. Vika salió de entre los árboles mientras Anton intentaba decir algo. Así que me querías y tuviste el valor de casarte conmigo. Sin sentir nada por mí, te acostaste conmigo, me abrazaste y me besaste. Estoy asombrada de lo actor de primera clase que has resultado ser. Pero sabes, he escuchado lo que acabas de decir sobre ser sincero, y solo quiero decirte una cosa, no te creo. Estás tan atrapado en este engaño y fraude que no siento pena por ti. Me manipulaste deliberadamente y me mantuviste en suspenso. Es bueno que vayas a sufrir, no solo físicamente por tus actos, sino también en espíritu por tu amor no correspondido. Sé que lo más importante es que has insultado a mi hija, quien realmente esperaba que fueras un maravilloso padre que sustituyera a su difunto marido. Alice confiaba en ti y te quería por lo que eras, o al menos, por lo que creí que eras. No solo me heriste a mí, sino también a mi tesoro, mi niña. Si esperas que te perdone algún día, nunca sucederá. No sueñes con ello. Solo espero que el destino te trate con la misma amabilidad con la que lo ha hecho contigo. Anton apenas podía murmurar mientras los agentes de policía comenzaban a aparecer a su alrededor, con las esposas en mano. Gracias por escuchar esto. No olvides suscribirte y darnos un me gusta, es muy motivador para nosotros. Todo lo mejor.